este fin de mes, ¿no es cierto? Llega la próxima fin de semana, tenemos ahí festividades, ¿ah? Cultura popular con sincretismo religioso y todo eso que va a pasar. Pero nosotros en esta mañana estamos, ¿no es cierto?, con Rabindranath Quintero, Javier Ovalle y Tomás Pizarro comentando aspectos relevantes también de lo que son los proyectos regionales, ¿no es cierto? Y su implicancia también en esta relación siempre centro-periferia o regiones con la capital y que siempre nos dan temas para conversar y particularmente quiero que ingresemos ahora a propósito de los relatos en política y de el uso, ¿no es cierto?, a veces de la falacia o de cuestiones irreales que están más allá de los sueños de guionistas de Netflix incluso. Vamos a tocar. Le quiero contar que en el día de ayer la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no es cierto?, representada aquí en nuestro panel por nuestro querido Javier Ovalle, convocaron a un diálogo aquí en Puerto Montt a los representantes de los 3 comandos principales. Y estuvieron aquí Iván Poduje por el comando de José Antonio Kast, estuvo Pablo Alard por el comando de Evelyn Matei y Cristian Castillo por el comando de Janet Jara. Ellos venían a conversar en particular también la mirada específica que tienen estas candidaturas y sus programas respecto de los grandes asuntos de la vivienda y las ciudades, cómo construimos ciudades, cuál es el futuro, ¿no es cierto?, de nuestros espacios urbanos y cómo lo amalgamamos en el contexto de hoy día, ¿no es cierto?, de cambio climático y de todas las tensiones que tiene el mundo, ¿no es cierto?, desde los temas arancelarios, todo eso afecta, sin duda, en esa mirada sistémica, a lo que también es el desarrollo de nuestras ciudades. Estuvieron aquí en Puerto Montt y tenemos efectivamente miradas, porque también nuestros panelistas asistieron ayer, pues estuvieron y nos van a contar un poco también desde sus perspectivas lo que visualizaron. Javier, ¿quieres partir tú un poquito como anfitrión, vamos a decir? Encantado. Dando algunos tips de lo que fue ese encuentro. La verdad que como cámara y como panelista de este espacio muy honrado porque ayer el primer café de los jueves se congregó el miércoles en la tarde. Porque estuvimos ayer en el Solo diálogo. no asistió este conductor Solo y faltó pido las Eduardo. disculpas del caso, porque Quedamos- efectivamente en la hora nos complica a nosotros personalmente Estaba la hora. preparando la pauta para La- el día. Quedamos o sea, cojos. entre otras cosas. Quedamos cojos. Oye, y yo sé que estoy mal con un concepto. Yo decía mesa 3 patas, no. En la mesa 4 patas, po, ¿ah? Estamos 4. Porque Ya, sin con la Eduardo, prensa, sin sin la Eduardo prensa, aquí no funcionamos nosotros. Sin el cuarto poder. No, po, de todas maneras, el cuarto poder. ¿Ah? Oye, perdón, Javier, que te interrumpa, pero 30 segundos. Dale. Yo creo que fue muy bueno lo de ayer de la Cámara de la Construcción. Cuando me toque a mí voy a decir, pero yo me voy a quedar con una frase Ya. que hizo el presentador de esto, no el presentador, sino el representante de la Cámara. Fernando González. Iluminar la política pública desde Puerto Montt a Chile. Así Yo es. con esa frase me quedé. Así es. ¿O no? Bonita, buena ¿Quién la frase. dijo? La dijo Fernando González La que... dijiste tú. Ah, la dije yo. Muchas gracias. Pues, está bien. Mira, yo estaba... Iluminar la política pública desde esta Desde capital Puerto regional, Montt. desde Puerto Montt. A Bueno, Chile. ese es el espíritu. Ese es el espíritu que debe tener a nivel de regiones. Pero aquí desgraciadamente pensamos que todo tiene que arreglarse de Mira, Santiago de acá. sí, estamos- Si es al revés, aquí están las soluciones. No, si nos Nosotros cansamos mismos. de preguntar todo a Santiago. Nosotros tenemos que hacer desde acá. Exactamente. Sí. Entonces, por eso yo quería... Vamos a Iluminar tener la que- política pública Vamos a tener que desde- propiciarse unos buenos blindajes regionales, porque Santiago también a veces, como dicen en el campo, corcovea cuando las regiones se paran mucho. Pero les gusta venir para casa ahí. Les Sí, gusta, les gusta. Vienen encantados, todos asisten. Le gusta por la belleza escénica Por y por supuesto. todo lo que tenemos. Así es, los tratamos bien también. Oye. Oye, ayer tuvimos este espacio en la Cámara que se da en torno a la conversación necesaria porque se están discutiendo los proyectos país. Hablábamos con Tomás de que debe ser algo permanente y yo creo que de todas maneras, o sea, la Cámara así lo entiende como gremio muy importante aquí en la zona, consciente del impacto que tiene con sus empresas socias en el quehacer de las ciudades, que esto tiene que ser permanente con la sociedad civil, con las autoridades y con todos los estamentos de la Y con sociedad. los medios de Y comunicación. con los medios de comunicación iluminando hacia la ciudadanía. Entonces, yo creo que ese es el rol. La verdad que lo de ayer fue muy bueno, porque desde acá la zona nos permite tener la conversación que no somos pasivos, nosotros somos agentes activos en lo que va a ocurrir y yo creo que lo que está pasando es positivo en términos de que la vivienda se ha ido ganando un espacio en el centro del debate presidencial. Y yo creo que eso es bueno.
hubieron muchos consensos ayer entre los panelistas, moderadores, las preguntas de los participantes, de Tomás, en fin, que yo creo que en esto de la vivienda, la infraestructura y el cómo se construyen las ciudades, el desafío no puede ser partir de cero cada 4 años. Esto no resiste que se resetee cada 4 años. El desafío es ir continuando y mejorando lo que se ha hecho bien. ¿Por qué? Porque el plan de emergencia habitacional se ha hecho bien. Acá en la región se ha hecho bien. Vamos a cumplir la meta a nivel nacional. Vamos a poder llegar y yo creo que todo lo bueno que se ha aprendido y ganado es relevante. Se habló ayer de política de Estado en términos de cómo superar el déficit habitacional, de pacto público-privado, de por qué hoy día también, ahí fue como ya más para la reflexión, ¿por qué ocurre que nos estamos demorando tanto en los plazos para que las cosas se concreten y avancen? Porque la verdad que eso es lo que nos cuesta muchas veces poder llegar a tiempo. Cumplir metas, nos vamos poniendo metas en los planes de emergencia habitacionales, en los distintos programas, es súper importante, pero la reflexión ayer era que la meta real es que ninguna familia siga esperando una vivienda por más de una década. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces... Sí, a ver, vieron que fuéramos más Sí, activos. vamos interviniendo. Mira, vamos interviniendo. yo concuerdo que ayer fue un muy buen seminario, o como se le llama. Conversatorio. Un conversatorio, como quieren llamar. Primero porque los panelistas eran tipo de experiencia y de muy buena calidad. Tanto Cristian Castillo, Pablo Alar como Iván Poduje. A mí lo que mi convicción se reafirmó con lo que yo pienso. ¿En qué sentido? E incluso con el documento que tiene la Cámara de la Construcción. Que todo lo que plantearon, hay algunas tirá con el tejo demasiado pasado, sí, pues, ¿no? Algunas dicen que van a construir 800.000 viviendas, eso es imposible en 4 años, pero ya, no importa. Eso lo dijo el comando de Evelyn Matei. Eso es imposible. Pero dijo 400.000 400 construidas. 400.000 y reparaciones. Después, y después 100.000 viviendas de 4.500 UF. Entonces yo... El 400 por 400 que mencionó. 400 por 400 y 100.000. Pero aquí voy yo. Que todo lo que se planteó, y que también lo estaba diciendo Javier, es factible en la región. Todo. Y lo que están aquí, las 60 medidas de la Cámara de la Construcción, si las autoridades se ponen las pilas y se hacen, digamos, programas regionales, es factible. La vivienda ya se hizo en el pasado. Acá el municipio tomó de cabeza, hizo un departamento de la vivienda donde ayudó a la construcción de más de 4.500 viviendas. Después, todo este problema de los planos reguladores, Claro. que hay 19 municipios que no tienen planos reguladores. 19 de los 30. De más cuestan 17.000 millones. El dato era que de las 30 comunas de la región, 19 están actualizando sus planos reguladores. Hay 10 que están haciéndolo por primera vez. Okay. Y claro, esa es la foto. Yo me acuerdo de la cifra, dijeron que se necesitaban 17.000 millones para hacer los planos reguladores que faltaban. El costo. Si hubiese una política regional, el gobierno regional pone la plata y se acelera esto. Y no estar esperando a la dádiva que venga de Santiago o qué sé yo, mendigando por ahí. Esa es una política regional. Hay mucha precariedad en eso. Y tú te activas rápidamente a todo esto para que los municipios puedan tener proyectos, qué sé yo. Sí, porque los municipios Después, tienen que operación sostener, sitio. Tú debes recordarte No la operación recordamos. sitio. La operación sitio, ¿por qué no la pueden hacer también los municipios? De más. Construir la autoconstrucción, que sale mucho más barata que estar esperando años que el serbio te construya. Tú le entregas el sitio urbanizado, qué sé yo, y las familias te construyen. Si ya se construye, se sigue sin asistencia técnica, sin nada, el municipio pone la asistencia. Entonces hay hoy día existe un marco regulatorio que permite mayores iniciativas. Hay muchas cosas, por no decir la mayoría, que ayer se plantearon y que estamos esperando que venga el papito Estado de Santiago a solucionar. No, los gobiernos regionales se crearon para eso, para crear políticas regionales, para desarrollar la región y con presupuestos propios. Tomás, tu impresión de también esto, participaste ayer, ¿no es cierto? ¿Y Sí, ¿con qué te quedas de ese bueno, de lo conversación? anunciaba recién. Los
consumidores de vivienda o los nuevos habitantes de estas propuestas de solución habitacional están organizados en Chile. Ya, estamos hablando de cerca entre 100 y 120 mil organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con vivienda. Ya, desde los comités de allegado o las propias juntas de vecinos o incluso organizaciones que propician soluciones habitacionales. De los campamentos, por ejemplo. Todo eso está organizado. ¿Ya? Y con ellos la conversación todavía, digamos, va a pie forzado. ¿Ya? Entonces, si no se coloca en esta conversación, en este diálogo, también a los futuros habitantes, no se está completando el plan. Porque lo que dice don David, lo que dice Javier, vamos a diseñar una sociedad futura. Pero esas personas no solo van a comprar la casa, van a seguir viviendo allí. No solo van a tener el subsidio, van a querer que su familia viva de mejor manera todavía. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que están en un plano permanente de conversación con quienes van a hacer sociedad? Y en ese sentido de los comandos, Tomás, ¿te parecieron que las declaraciones, la declaración de intenciones que tienen los comandos están alejadas? ¿Se alejan? Sí, se aleja. O sea, primero no se considera, porque ya lo decía anteriormente, si no se protocoliza, ya la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la cotidianidad, ¿ya?, de las políticas públicas, en la cotidianidad de los diálogos, en la cotidianidad de los procedimientos. Si eso no se considera, vamos a tener este tropiezo permanente. Pero Tomás, es más fácil que participen las organizaciones sociales cuando a nivel local se toma el desafío, porque es más difícil que las organizaciones puedan participar, puedan opinar, qué sé yo, cuando el asunto viene de Santiago. Si acá a nivel local tú tomas, por ejemplo, lo que se planteó ayer, vivienda y barrio, porque tú, ¿me entiendes? Sí. Entonces es más fácil si a nivel local, municipio o gobierno regional, qué sé yo, como lo quieras llamar, tú puedes, es más fácil tu participación. Sí, pero don Rabin, los otros días conversábamos sobre las camelias. ¿Cuál fue la principal dificultad con las camelias? Estamos hablando del campamento de las camelias a Mirasol. Habilitación para la vida en sociedad, ¿ya?, para la vida en comunidad. Ese fue el esfuerzo mayor. No fue la parte mecánica de sacar con los camiones. No, fue qué pasó después. ¿Ya? ¿Cómo se...? O sea, nosotros tuvimos el primer homicidio a los 2 meses por temas de pandilla, por temas territoriales. O sea, esas dificultades las arrastramos. Pero la habilitación para la vida en comunidad se basaba en la organización de los nuevos, residentes de Alerce, que habían sido ocupantes 2 meses antes. Entonces, ¿de qué se trata? De cómo la comunidad también vive estas transformaciones. Pero al mismo tiempo, la comunidad es muy permeable y es muy frágil a que se instalen soluciones que después no se aplican. Porque efímeros. Termino. Una de las propuestas de estas soluciones habitacionales tenía que ver con que se entregaba un segundo piso sin terminar, que era parte de los propios vecinos terminarlo. Y eso fue muy bueno porque le ponía a la gente una meta inmediata. O las otras discusiones, a ver, acá tienen un pedazo de sitio, ¿van a poner un manzano, un ciruelo o lo van a dejar para estacionamiento de autos? Entonces, ese tipo de conversaciones eran muy enriquecedoras, pero también estábamos conversando entre nosotros. Ya no estábamos conversando con la Cámara, no estábamos conversando del todo con el gobierno en aquella época, pero yo creo que hay una tensión permanente en que queremos decir cosas, queremos opinar, queremos decir, mira, esto no imaginamos nosotros, puede que no esté como solución de libro, ¿ya?, pero es una solución de vida cotidiana, y esa vida cotidiana muchas veces también está desprendida de las propuestas de desarrollo de la sociedad. Es más, el tema de regional pasa porque las conversaciones regionales se intensifiquen, pero no solamente en, digamos así, la élite, sino que también con la dirigencia, también con las organizaciones de base. Javier, no sé, un poquito también la mirada desde la Cámara Chilena de la Construcción, todos estos temas complejos, esto de construir ciudad y convivencia, y son temas como, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la ingeniería? Pero tiene todo que ver, ¿cierto? A ver. Tiene todo que ver, si hoy es el estándar, hoy tenemos que dialogar permanentemente todos los actores. Esto no funciona de otra manera. Los proyectos de inversión, tengamos clarísimo que son con participación ciudadana, está normado y debe hacerse. Tenemos que ir mejorando las formas de hacerlo.
Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo iba a traer un par de datos, porque siempre les Sí, traigo datos sí, y eso sí. nos va dando un contexto. A ver, en la región de los lagos el déficit regional hoy día son 30.000 viviendas, 30.000 familias. En la proyección que como gremio, como Cámara hemos hecho a 10 años, 2035, estamos hablando de que tenemos que proveer 90.000 soluciones habitacionales. 90.000 Al 2035. a los 10 En una años. década. Sí, 10 años. Entonces, eso es como para que tengamos en el radar el orden de magnitud. ¿Qué crees tú del tema del protagonismo de los gobiernos comunales? Como decía don Rabín, por ejemplo, decía, aquí podrían tomar iniciativa, oficinas de vivienda, ¿eso sirve para agilizar, dinamizar la conversación a tu juicio? ¿O Por no supuesto. ha demostrado? No, por Como supuesto. Cámara, ustedes. Por supuesto que tiene que ver, porque en los municipios, lo dijo don Rabín antes, el peso para un municipio chiquitito, imagínate Chiloé, Sí. de sostener todo su proceso de contratar a la consultora para actualizar su plano regulador comunal. No, Digo actualizar. hay mal, comunas y comunas, hacerlo pues, desde es cero. obvio. Entonces, debiera haber un músculo Sí. central del Ministerio de Vivienda, gobierno regional, que finalmente apalanque esos recursos y que ellos puedan hacerlo sin depender Por ejemplo, de... Puerto Octay, no sé, estoy pensando en comunas de ese. Hay Exactamente, montones. claro, Aquí no, somos exacto. 30 comunas en la región, ¿Cierto? entonces es un tema central a nivel de planificación. Mira, el caso que tú pones, Puerto Octay, cancelar por un plano regulador, ¿ah? Debe ser una buena parte de su presupuesto. Les pega fuerte. Les pega fuerte. Les pega fuerte. ¿Por qué no se lo puede financiar el gobierno Por regional? supuesto. En un proyecto de desarrollo. Fíjate que ayer se te tocaron 3 temas fundamentales. Los tres representantes ganan. Infraestructura, conectividad, vivienda. Y los 3 temas, tú puedes tomarlo a nivel regional. ¿Quién mejor que nadie, que de los que viven en la región, no saben qué conectividad hay que hacer? Por ejemplo, hablamos de la pavimentación, pero si el gobierno regional o la intendencia de esa época pavimentó el camino real, pues. Sí, po. Lo dije también, hizo el primer convenio de programación para construir 9 caletas. Hizo convenio de programación para pavimentar más de 400 kilómetros de camino. Hizo Se puede. Volvemos, cuando hay voluntad política. Lo que Se quiero puede. decir que se puede a nivel Se puede. regional. Oigan, ¿y saben A qué ver. más se puede también para ir como redondeando las ideas de lo que hablamos ayer? Hablamos de los plazos. Hablamos de los plazos, de por qué se dilatan en tanto tiempo los plazos para poder concretar un proyecto. Yo sé que a algunos no les gusta la palabra, pero se ha ido asentando esta conciencia en torno a que la permisología, esta palabra acuñada quizá por los actores, ya superó cualquier análisis razonable, porque un proyecto de inversión una pavimentación, un proyecto de vivienda no debiera demorar las tramitaciones lo que demora. Entonces, ese atraso tiene un impacto en vivienda, en déficit de acceso a la vivienda. El 13% del costo total del aumento de precios se explica por esa excesiva tramitación y burocracia. Déjame decirte, 13%. 13%. Tremendo. Sí. Se habló también de 2 cosas más. La vivienda tuvo durante muchos años un tratamiento en términos del IVA que era exento. El año 2016 se hizo una reforma tributaria y se gravó con IVA la vivienda. Eso explica el 15% del aumento de costo que hemos tenido en los últimos años. 15%. Hablamos de suelo. El suelo explica la mitad. La escasez de suelo explica la mitad del aumento de costo. Después tenemos IVA. Después tenemos tramitaciones y todo eso. Sí, y déjame sumarte un tema más, porque O sea, adicional... entre IVA y tramitación estamos hablando de 28%. Y hay un tema más dentro de los impactos tributarios, que existía un tratamiento para la vivienda pública, la vivienda de interés pública, la vivienda subsidiada, en que había un programa que se llamaba el Crédito Especial para la Construcción, el SEC, para las empresas constructoras, pero está mal puesto el nombre, porque no era para las empresas, era para que la vivienda final tuviera una parte del tratamiento que se le daba al IVA en este crédito, que era de alguna manera, tenía una condición preferente por el Estado, y eso se perdió y se suma al IVA. Entonces hemos ido poniéndole palos a la rueda, y hay una política que en los últimos meses sí ha tenido impacto, que eso sí se mencionó, que es la ley de subsidio a la tasa de interés para los créditos hipotecarios. Porque con un stock inmovilizado de 105.000 viviendas en Chile, que aproximadamente el 70% de ellos están en el tramo de precio bajo 4.000 UF,
Estamos hablando del mercado privado, ¿cierto? La vivienda del mercado privado, no las con subsidio. Esa política ha permitido que la tasa de interés a la que acceden las familias para poder financiarse con un crédito baje entre 0,6 y en el fondo entre 0,6 y un punto base de un 4,5, un 3 y algo, y eso es lo que da acceso a la familia. De esa manera, las familias han ido pudiendo acceder, y es una política que, si uno lo lleva a la realidad local, los precios que tenemos vivienda en Puerto Montt, en Puerto Vara, ¿para qué decir? Mantener el subsidio a la tasa hacia adelante, porque la verdad que el mercado se lo ha hecho chupete. Entonces, tiene un stock de 50.000 unidades. La verdad que el gobierno que venga, si que continúa con esa política, eso va a marcar toda la diferencia, porque el subsidio a la tasa, esa política pública, es la diferencia entre tener una casa o seguir arrendando eternamente. A mí me gustó mucho eso para muchas familias. Los programas especiales que se plantearon. Porque hoy día tú construyes vivienda de un determinado metraje con subsidio. Y antes se consideraba que el núcleo familiar estaba compuesto por 4 o 6 personas. Hoy día las familias no tienen más de 1 o 2 hijos. Hoy día hay jóvenes que viven solos, o adultos mayores que viven solos, o 1 o 2 personas. Muchísimo. Entonces, estos programas especiales para jóvenes, para adultos mayores o viejos, ¿ah? Y para gente, qué sé yo, que vive sola, también a lo mejor van a acceder con mayor facilidad a una vivienda con no tantos metros cuadrados, porque no es necesario. ¿Me entiendes? Sí, pues las adecuaciones que hay que hacer de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. La norma de Entonces, la densidad calcula que por vivienda son 4 habitantes, y eso ya está obsoleto. Ya. Claro, exactamente. Ya está, entonces, Eso ya no es eso te permite con el mismo presupuesto hacer más vivienda. Oiga, vamos a una pequeña pausa para volver al último bloque, donde también queremos de alguna manera hincarle el diente a un par de cositas más. Fíjese usted que se aprobó la histórica reserva de agua para los ríos Puelo y Futaleufú. Este es un tema también de la máxima importancia para planificar el futuro, pues, de nuestra región, del cuidado del medio ambiente y sobre todo también de los asentamientos humanos. En este caso, el río Puelo y Futaleufú, ¿no es cierto? Importantes cauces de nuestra región y aquí en esta parte sur de los lagos. Así que eso, y también lo que dijeron algunos candidatos han habido varios foros, regular parcelaciones, menos burocracia para abordar escasez hídrica, temas también propios de la región que vamos a comentar en el último espacio que tenemos aquí en el primer café de Cooperativa. Vamos y volvemos.